Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos. Ándale, muchacha, que ya va a empezar la ceremonia. Vamos a entrar con mucho respeto, ¿eh? ¡Ay, Jesús, aquí no es! Te estoy diciendo que es la otra. Mira, él es Bobia, él es Agustín y él es Alberto, el más chiquito. Señora, ¿busca a los dioses del marketing? Sí. Es en la siguiente puerta. Ah, caray, una se confunde. Bueno, aquí es. Escucha la sabiduría. ¡Cállate! Pendejadas pero con aplomo. Güey, por mí, que te haga plática la más vieja de tu casa. Sabiduría milenaria, invitados de lujo y una que otra broma juvenil. Una ceremonia digna de unos cuantos elegidos. Aquí comienza Los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing número 100 de forma increíble. Muchas gracias a toda la gente de la Radio Real que nos ha soportado durante estas semanas. Evidentemente también muchas gracias a toda la gente que por alguna extraña razón nos mantiene en los primeros lugares en Spotify y aquellos locos que nos mantienen en los primeros lugares en Apple Podcast. La nata. La gente, los pocos que tienen iPhone aún en México escuchan Los Dioses del Marketing a través de Apple Podcast. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre, acompañado de mis dos bellas edecanes, Juan Carlos Bobia y Agustín Gutiérrez. Estamos acá bien contentos estrenando este nuevo estudio. Finalmente inicia la nueva temporada de Los Dioses, la temporada 2. La anterior solo duró de 100, 99 capítulos. El nuevo estudio. Bueno, Gonzalo Libros tampoco lo ha visto. Saludos a toda la gente que nos escucha en la Radio Real y al gato Bonifacio que nos permite estar ahí. Bobia, ¿qué sientes el estar en...? Muy emocionado. ¿Sí? Sí. Se te ve ese nombre, no, hombre. Se hace mucho calor. ¿Sí? Caramba. Y está calientito. ¿Y qué haces cuando tienes calor? ¿Por qué vienes tan...? Pues nada, procuro sentarme cerca de Agustín para que saque la... ¿La qué? ¿La palma? La palma. Ah, qué chiste tan desatinado en Pues estos sí, tiempos. sé que políticamente no es correcto, no me importa. Todo el mundo quisiera tener un Agustín en sus casas. Ok, por supuesto. Ok. Este no es ese programa. Bueno, en la producción de video se encuentra Eric Magaña, en el audio los dedos mágicos de Jimena Centeno. Y hoy tenemos un invitado especial para la edición número 100 de Los Dioses del Marketing, así que vamos a ello. Escuchas a los dioses del marketing. ¿A quién tenemos de invitado, Bobia? Que se presente. No, pues, pero dale una instrucción. No, es un gran tipo. Yo te admiro mucho, te conozco hace muchos años. Gracias, Bobia, gracias, ya lo sé. Ya lo voy a decir, pero espérame. Es Arturo López Gavito. Gracias, ¡qué emoción! Gracias. Ya pedimos autógrafos y todo. Todos nos vieron. Muy bien. En las Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy contento, muy agradecido con ustedes tres por permitirme estar aquí. Me parece que está divertida la fórmula, vamos a entrarle, vamos a participar con ánimo y con alegría. Oye, ¿tú también te sientes las víctimas más del calor que nos está azotando a nivel nacional? Porque te veo muy fresco, la verdad. No, me siento, o sea, fresco sí, pero lo que pasa es que el calor aletarga y apendeja. Claro. Entonces es difícil poder caminar por las calles y hacer tu diaria labor. No es lo mío, el calor lo odio, lo odio. No, es importante. ¿Tú eres de calor o de frío, Bobby? No, de frío. Tú, Agus, podías. Yo nací en el calor. Sí, los suyos el frío. Resulta. Bueno, hablaremos brevemente, haremos la sección esta con un nuevo ID que va a entrar que se llama Saltar Intro. Y entonces voy a saltar intro y voy rápido a lo que va. Cada vez que escribes en WhatsApp, Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana? cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. Saltar Intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing. Arturo López Gavito nació el 27 de noviembre de 1970 en la Ciudad de México y desde entonces ha sido un gran coleccionista de experiencias. Su carrera siempre ha estado ligada a la mercadotecnia, la música, el cine, la radio y la televisión. En 1987 formó parte de WFM
ingresando a principios de los 90 a Warner Music como gerente de producto. De ahí la vida lo llevó a desarrollar el sello de Virgin Records de México dentro de EMI, y luego surgió la oportunidad de empezar desde cero Radioactivo 98.5, proyecto del cual fue gerente, programador, guionista, locutor. Nada más. En el 94 se incorporó a OCESA para trabajar en la apertura del Teatro Metropolitan como nuevo foro de conciertos, para después convertirse en director del Departamento Internacional de BMG, y un año después le toca emprender como director general la apertura de Universal Music México, impulsando grupos de género electropop, rap, rock y rock alternativo. Fue responsable del lanzamiento del primer álbum de la banda Molotov. A partir de ese momento, López Gavito se dedicó a cazar talentos y desarrollar la carrera artística de grupos como Moenia. A finales de los 90 e inicios del nuevo siglo, Arturo López Gavito se convierte en director de EMI Music México, colaborando después con MBS Radio como gerente de la estación Best FM, que fue donde te conocí en persona. Claro. Cuando eras un pequeño infante. Te conocía de nombre nada más porque eras un niño de tetilla. El mandamás de EMI. Exacto. ¿No? Con Paco Padilla y... ¿no? Ajá. Pero bueno, termino. Hasta 2018 fue CMO y vicepresidente de Mercadotecnia de The Walt Disney Company México, donde colaboró con un gran equipo en el posicionamiento del universo cinematográfico Marvel, la marca Star Wars y el lanzamiento de decenas de grandes películas como Coco de Pixar. Ha colaborado en el programa La Academia como crítico y recientemente en MasterChef Celebrity de TV Azteca, y después del 2019 se desempeña como productor, guionista y locutor de Old School, Mix Stories y Explora, que se transmiten semanalmente por Mix FM, recibiendo el Premio Nacional de Locutores de México en la categoría de Idea Original para Radio y acuñando el formato de debate musical para la radio, así como también en YouTube, formando parte de la mesa de análisis de Explora Música TV. Es fundador y CEO de Explora Música, la única central radiofónica digital de entretenimiento y conocimiento musical de habla hispana, y conferencista internacional. No, pues ya se acabó el programa. Saltar intro. Y vende macramé. Saltar intro. ¿No? Ay, oye, ¿y ahora qué preguntamos? No, pues arránquese. Ay, es un verdadero honor tenerte acá, porque la gente te conoce por muchas facetas, ¿no? Claramente tu participación en la televisión, antes en la radio, en ese tiempo, el más memorable tal vez de esta etapa moderna de la radio, ¿no? De WFM a Radioactivo, en fin. Pero bueno, queremos empezar la entrevista de hoy diciendo, en 1996, si la memoria no me falla, te lanzaste a abrir Universal México como director, ¿no? Estuvimos viendo tu material y todo. Oye, decías, ¿por qué tú? ¿Cómo te eligieron a ti? Hoy, después de tantos años, ¿cómo se llega a los 26 años a ser director de una empresa de ese calibre? Después de empezar a trabajar a los 14. Esa es una respuesta sensata, sin merengue. Así es. Mientras más rápido le chingues, más rápido llegas. Fíjate que ya que estamos hablando de un podcast y es una cuestión de mercadotecnia, yo lo primero que hago tiene que ver con marketing en mi vida. Cuando estaba yo trabajando entre quinto y sexto de preparatoria más o menos, y un tío mío tenía una empresa donde colocaban anuncios luminosos, que en esa época eran anuncios de tubos de neón, que se forjaban como el que tienen ahí. El de Genio. Y se forjaban a mano. Entonces eran grandes tubos de neón, muy delgaditos, que los tenían que ir termoformando literalmente con una resistencia. Y entonces estos cuates eran artesanos. Ese es marketing artesanal. Y Bobia sabe lo que estoy Había un anuncio hablando. brutal así en la glorieta de Insurgentes de Peñafiel, con la palabra Peñafiel hecha de neón, como de Las Vegas. O sea, brutal. Visualmente eran brutales. O del edificio de Canadá. Claro, el de Hoy Times Square, pero entonces era neón. Y era manopla. Y se hacía a mano. Todo eso era a mano. Se rolaba a mano, todo. Entonces mi primer trabajo era literalmente aprender de estas personas y subirme a instalar los anuncios. Entonces, ahí fue una escuela hermosa para mí porque empecé a conocer el albur. Entonces, a través de los instaladores y de los forjadores de neón, de los soldadores de las estructuras,
Porque imagínate que todo eso se tenía que poner arriba de una estructura literalmente en PTRs de metal. Había que bajarlos de camionetas, había que cargarlos, había que subirlos o con sogas, o los tenías que subir en andamios, y tenías que estarte cuidando de los policías que llegaban a quererte aplicar el 2 de bastos. ¿Dónde está su permiso? Totalmente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de mercadotecnia rupestre, ahí estuvo, ahí estaba lo agreste. El PTL de adeveras. Claro. PTR, para ustedes que seguramente no lo conocen, lo conoces como tubo de tianguis. Tubo de puesto de tianguis. No, porque ese es la L, ¿no? El PTR es la L. No, en realidad es el tubo completo. Pero bueno, y allí empezaste, pues sí, ya. Bueno, entonces traías 12 años de experiencia. Ahí empecé a hacer marketing, luego me regresé y empezó la radio para mí. Empezó la radio a los 17 años, cuando yo era totalmente fanático de lo que se hacía en WFM en esa época, ¿no? Claro. WFM, como lo conocimos en la última era, porque tuvo muchas mutaciones, fue una estación de radio que, gracias a que Miguel Alemán Magnani pidió que se le diera la estación para que él la pudiera hacer, se zafó de donde estaba la W, que era en Ayuntamiento número 52, ahí en el centro de la ciudad, y la estación se fue a transmitir en donde estaba la editora de la disquera de Televisa, que en ese momento la llevaba Juan Carlos Zavara, que era el Duende Bubulín. Ustedes no habían nacido. Pero bueno, el Duende Bubulín era un personaje que estaba todavía en el 13. Que vivía en un hongo. Claro, vivía en un hongo. Y hacía así la manita como cachirulo. Adiós, amigos. Claro. ¿No? Así estaba. Claro. Bueno, entonces, ese era con lo que nosotros crecimos. Seguramente Bobby y yo. Eran nuestros Teletubbies, güey. En esas épocas. Bobby es tragaños, no te engañes. Sí, o sea, él lleva desde cuando Jesús puso la luz. Nos estaba contando que conoció a tus maestros de la primaria que iban con él en la universidad. ¿Por qué les platico de esto? Porque llegar a la radio en ese momento con estos titanes que para mí eran Martín Charo y Alejandro González Iñárritu, pues no era cosa menor. Entonces, cuando le pido el trabajo a Alejandro, le digo, oye, yo hago lo que tú quieras, no me pagues, te voleo los zapatos, puedo entrar aquí, hago lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, me puse a escribir guiones, antes de los guiones, solamente la información que ellos leían al aire. Y era a mano, yo lo escribía porque no sabía escribir a máquina, ¿no? Y me acuerdo mucho que era muy tentador tener frente a mí una máquina eléctrica, que si ustedes vieran hoy, haz de cuenta que fuera una gran Apple, preciosa, bestial, con su CPU, con una pantalla brutal. Esa era una máquina IBM eléctrica, en ese momento, en el año de 1988. Y era tan tentador que un día voy a empezar con el dedito, a hacerle así, hasta que empecé a escribir a máquina, y para mí era una locura, ¿no? Entonces ya Alejandro pasa un día, me ve escribiendo a máquina y me dice, oye, vas a hacer un especial de Peter Gabriel. ¿Quién es Peter Gabriel? Pues mira, era el cantante de Genesis, tal, no me sé qué. Y me pone la música de Peter Gabriel, y el primer trabajo que tuve haciendo un programa en W Radio, bueno, WFM, fue traducir las letras de Peter Gabriel para un especial que él y Martín de lo cual iban a hacer locución. Y así fui creciendo en la carrera, y hay muchos años, ¿no? O sea, no, tampoco voy a estar hablando de mí todo el tiempo aquí, pero hay muchos años donde de pronto la primera acción de marketing que yo hago para la radio es cuando viene Rod Stewart en 1989 en el Estadio Corregidora de Querétaro. En ese momento Jorge el Burro Van Rankin era el responsable de relaciones públicas de la estación, antes de que entrara Marta de Baile, que lo reemplazó. Y a nosotros nos dieron literalmente la tarea de poner las lonas de WFM en el Estadio Corregidora. ¿Cómo las ibas a poner? ¿Cómo las ibas a montar? Tú imagínate dos changos, ¿no? Queriendo poner las lonas en el estadio. No había manera. Entonces tuvimos literalmente que meter unos grandes clavos de concreto para colgar las lonas con las cuerdas. Hoy el estadio está clausurado porque esos hoyos, güey, se volvieron grietas y valió madre la Corregidora, güey, ¿no? Pero nunca se me va a olvidar que el regalo que me llevé de esa vez de ir a ver a Rod Stewart fue que de la nada uno de los Dobermans, porque se cuidaban, el escenario los cuidaban con perros en ese momento, en la cancha del Corregidora, me soltó una mordida y me mordió la pantorrilla, me acuerdo. Entonces vi el concierto completo de Rod Stewart sin saber si yo tenía rabia o no, qué me había pasado, y regrésate al otro día al CUM, donde estudiaba yo la preparatoria en ese momento, de Querétaro, manejando, bueno, con mis amigos y todo, hasta
hasta la preparatoria. Que ahí empezó una especie como de dicotomía de decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? Mi mamá quería que yo terminara la carrera de comunicaciones en la UIC. Exacto, estudiaste en la UIC, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Si Alejandro no tiene una titulación, dejó la carrera, Martín no está estudiando, Charo era la que medio más o menos como que creo que hacía algo, pero siempre de figuración porque nunca he hecho nada realmente bien, ¿no? Y en ese momento decía yo, pues no necesito estudiar. Y no necesité estudiar. La dejaste. Dejé la carrera, primero en la UIC, luego, según yo, en la ULA, que me quedaba más cerca de W, era más fácil, segundo semestre, y ya me quedé ahí. Pero qué decisión complicada, porque hoy de repente dices, dejo la universidad, puedo aprender en YouTube, puedo aprender un montón de cosas. Entonces, la escuela era la única forma aceptada de aprender. Sí, pero lo que Bobia dijo hace rato antes de entrar al aire es una filosofía con la que yo comulgo. Y no solo comulgo con ella, sino que la profeso. Es decir, yo entré a un lugar sin saber absolutamente nada. Tuve la gran ventaja de que alguien me abrió una puerta y me dijo, a ver, niño preparatoriano, te puedes sentar aquí, me interesas por lo que tú me estás diciendo, vamos a ver cómo te va, ¿no? Show me. Show me, así era. Entonces, literalmente lo que haya que hacer, lo hice. Afortunadamente nunca tuve ni que prostituirme, ni que ir en la escalada sexual por otros lados. Al contrario, todo fue siempre una labor muy honesta. Pero uno se forja trabajando. No hay otra manera. Puedes tener 17 doctorados, 14 maestrías, no sé, tener todo en la vida y todo, y no te va a servir de nada. Claro. Si no te pones a trabajar y no te pones a aprender y literalmente no te pones a hacer las cosas con el nivel de exigencia que tú tengas conforme a tu educación. Pero fíjate lo valioso de lo que yo oigo es, no es lo mismo dejar de estudiar porque crees que te va a ir bien, a que sueltes la liana de la escuela, pero que estás agarrado de la chamba, ¿eh? Que esa es toda la diferencia. O sea, que no te quedes de niño. Exacto, güey, a lo que voy. Sí, o sea, pues sí, no es de, me voy a dedicar a aprender en YouTube, güey. Los dioses no dijo que no estudiara, mamá. Pedaleándole, mi chavo. O sea, tienes que estar pedaleando. Y cuando la pedaleada es mucho más fuerte y ves lo de la escuela, pues entonces, pues sí, déjala. O sea, un chef. O sea, hay muchas profesiones hoy que la calle te da mucho más cancha que una escuela. Ahora, la escuela no es mala a cierto nivel, güey. O sea, yo tengo... de primarias, ¿no? No, es que te va. O sea, yo tengo muchos cuates que se salieron de la escuela y llegan a cierto nivel, dicen, güey, me voy a echar un diplomado en el IPADE, pues para medio compensarle y aprenderle un poquito de la visión corporativa de negocio y corporativizas tu expertise. Pero muchas veces muy bueno, eso es porque es un requerimiento de los puestos en crecimiento. O sea, claro, hay puestos a los que es necesario tener cierto nivel educativo para poder acceder a ellos. No necesariamente... El que es gallo, güey. Pues hay políticas internacionales. Yo fui a dar al IPADE también. Yo me aventé ese diplomado y no me sirvió de nada. No, pues claro. La verdad se los digo con todo el amor y soy profesor de la Universidad Panamericana hoy en día, ¿eh? Soy docente de la carrera de Mercadotecnia y también me sigo preguntando, porque yo veía unos señores, pero yendo con un fervor, cabrón, y haciendo sus clases, sus casos prácticos, güey, del martes en la chamba. Pero eran así, que se volvían locos y sudaban porque estaban ahí y entonces yo decía, ya me quiero ir de aquí, por favor, ya cumplí con esto, ¿no? Y luego se seguían en la actualización y estaban 10 años, señor niño, ahí metidos. Pero ahí hay un dilema, porque, por ejemplo, al igual que tú, yo también tuve oportunidad de entrar a la radio muy joven, a los 17, y justamente quien me abrió la puerta fue Charo, por ejemplo, ¿no? Que para pregunta de trivia, cuando pensé que ya no iba a encontrarme nunca vez con Charo, Arturo tuvo a bien regresarla a Best FM y por tercera vez me la encontré hasta que superé la prueba. Correcto. ¿No? Pero sí hay un cierto riesgo de las personas que apuestan por el talento joven. O sea, cuando alguien te da chance de entrar a hacer una ejecución a una empresa, a la radio, de lo que estamos hablando, ¿no? Del entretenimiento, pues sí hay una apuesta, ¿no? O sea, te dejan pasar porque se te ve algo, se te ve talento. Hay dos maneras. Venga, es decir, o ese joven pertenece a la familia de los dueños, que es normalmente lo que pasa. Como dice Bobia, es alguien que tú tienes el ojo del águila, el eye of the tiger, que siempre le digo yo, decir, este chavo puede ser alguien bueno. Ya. Y la respuesta es lo que dice Bobia, que es el hambre. Tienes ganas de crecer, tienes ganas de aprender, güey, de evolucionar. De rifártela. Así bueno, yo le llamo tranquilo porque al final soy Alberto Cruz Azcárraga.
de Salinas Pliego. Bueno, al final, entonces, el tema es esta cuestión de talento que alguien puede tener, que a su vez es como este conocimiento heredado, ¿no? O sea, vas viendo al talento joven y tienes que seguir apostando en el talento joven. Entonces, esta época en la que tú estuviste en la radio, me voy a hacer un pequeño paréntesis. Hoy es distinta, porque hoy hablábamos hace un par de programas de un estudio que sale de que la generación Z en México no conoce la radio, el aparato siquiera, o sea, no tienen uno en su casa, ¿no? Entonces, con toda la experiencia que has tenido, ¿tú crees que hoy la radio tenga un modelo de comercialización adecuado a la audiencia actual? O sea, ¿estén haciendo nuevos modelos de comercialización? No. ¿O estamos viendo realmente la muy lenta muerte de un medio? Yo creo que es de un modelo, pero bueno. De un modelo de negocio, claro. Que Arturo lo diga, ¿no? Mira, te voy a decir, yo me pongo a pensar en estos locutores de los cuales yo formé parte en algún momento de mi vida. ¿Cuál es el común denominador de estas estaciones de radio? Que había una competencia porque había hambre detrás del micrófono. Hambre de demostrar que teníamos las mejores canciones, de que éramos los mejores cuando decíamos algo, ¿no? De que W hacía las mejores promociones. Buscabas las mejores alianzas de marketing con las mejores marcas, de que la estación la oías tú por todos lados. Se oía más que cualquier estación de música grupera en ese momento, ¿no? Era muy fuerte el impacto que tenía. Y luego la gente que hacía radio en Rock 101 era genial. Y tenías personas con hambre, con voluntad, con idea, con propuesta. Pasión. Exacto. Era la pasión. Hoy en día no hay un solo locutor en la radio musical mexicana que valga la pena. Ni uno solo. 0,0. Porque no existe el hambre. Número uno, porque están limitados en sus tiempos. Tú imagínate que tú quieres hablar 40 segundos y dices, hola, yo no... 40 segundos. ¿Qué te dice un locutor en 40 segundos? ¿De qué manera puede expresar su ideología, su conocimiento? Una postura, claro. No, lo que sea, no se puede, ¿no? Eso inhibe al talento, número uno. Número dos, los locutores no pueden escoger la música que ponen. Eso es durísimo. Sí, porque entonces no te identificas con el contenido. Y eres un operador, no un DJ de antes, ¿no? Lo ponen ahí, ¿no? Y esto a lo que lleva, ¿qué es? A que hoy en día, esto es como la historia de la radio, que deberíamos de hacer un podcast un día solamente sobre la historia de la radio y la transformación a raíz de la alternancia en el poder de México, de cómo existió un fade out absoluto de las estaciones de radio musical debido al incentivo que había por parte de los partidos políticos, de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República para aceitar económicamente a los grupos radiofónicos. Que antes de la 4T, el 80% del total de los ingresos netos de los grupos radiofónicos venía solamente del gobierno de la República, de los estados, de la presidencia de la República, que el último año de inversión de la presidencia de Peña Nieto, en inversión en medios fueron 10,000 millones de pesos. Sí. Toda una nota. ¿No? Toda una nota. Que fue una cuestión tremenda. Sí. Entonces, la radio hoy en día no tiene un encanto. Es una radio que no puede pelear contra los contenidos alternativos. Claro. Sobre todo cuando antes había radio, cine y televisión. Y prensa. No había más. Bueno, la prensa no la leían los jóvenes. Tal vez las revistas escritas, que por ahí había algunas, ¿no? Las de música. Pero hoy la radio, que tiene grupos de comercialización, grupos comerciales que están anquilosados, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero además venden kilo de spot, ¿no? Claro, es spot y menciones. Mira, sí, como si no hubiera nada más. O sea, como si en la época actual estuviera en un cristal para ellos. Yo he hecho muchas promociones para marcas de alcohol. Ajá. Nunca he visto una campaña mejor para un centro de consumo para bares como la que le hicieron, ¿te acuerdas del Doblutador? Los Doblutadores, justo. A mí se me hace una cosa... Yo todavía la recuerdo. A ver, ¿por qué no lo que hicieron que es para la gente más joven? WFM genera unos removedores y les pone un folio. Y entonces reparte por todos los bares. Además te adueñas del territorio de la noche, güey. Y del bar.
Entonces repartes estos. Removedores. Evidentemente no había la cantidad de bares que hay hoy, ¿no? O sea, igual había 10, 5 en Polanco, 3 en Insurgentes, 2 en San Ángel y 1 en la zona rosa, güey. Sí. Y entonces lo que hacen es un sembrado de estos removedores y entonces empiezas a generar promociones a partir del radio diciendo, pues tengo boletos para X, vamos a buscar al removedor 326. Pero además tienes un amarre porque sabes que del 1 al 300 lo diste el viernes en Polanco, ya sabes quién te va a llegar, güey. Entonces yo me acuerdo, una amiga mía se fue a ver Amnistía Internacional, creo que fue contigo. Claro, fue a Los Ángeles. Leslie García se fue contigo por el removedor. Y entonces yo iba con Bacardí y le decía, güey, eso es una promo, ¿eh? Pero estamos hablando también de una época en la que no había tantas opciones de consumo como Pero ahora. es todo lo que hoy decimos en el marketing. La idea moderno, básica, pues la haces digital, pero es lo mismo. es todo lo que Tenía magia. decimos que queremos. Era único, era personalizado, De bajo costo. y era inmediato. Exacto. Con un recurso Y te generaba mucho engagement más brutal, limitado brutal. que el contenido que hay hoy. Hoy hay mucho más puntos de contacto, pero mucho menos creatividad para ejecutarlo. O sea, tú Esa imagínate, es la con verdad. un removedor generabas tráfico a ciertos centros de consumo. Generabas engagement para que te oyeran en cierto horario, güey. Para buscar patrocinio de una marca, de un antro, de alcohol. O sea, hacías un 360 Hacías brutal, güey. Las primeras experiencias de Claro, marketing que había. exacto. Brutal. Todo esto de lo que estamos hablando era una experiencia absoluta porque además conocías a los locutores que tenías en la radio y ellos te entregaban el degutador en el antro. Claro. Y ponían las canciones que tú querías. No tenía este glamour absurdo, intocable de... Claro. No, güey, es que es... Yo te voy a decir, yo creo que no se dieron cuenta. Fue tan orgánico y tenía tanta pasión que no se dieron cuenta el monstruo que estabas creando con Estaba- Eso era el experiential marketing, güey. Que luego le pusieron merengue y en los mi 2000 opinión estaba adelantado a su tiempo porque Bueno, el W alcance estaba era corto. adelantado. Y nos pasó muchas veces que decían, no, pues sí, pero eso solo lo ven 100 personas. Ahorita la tele alcanza a millones. O sea, era el tiempo todavía de los medios masivos. O sea, cuando no te permitían una promoción con una redención de 3,000 personas. No estaba cuando el permitido. número no era... Sí, Exacto. claro. Los Cuando- medios funcionaban de otra forma. Claro. Y yo creo que fue adelantado completamente a su tiempo. Ahora, Arturo, mencionabas este tema de la música, por ejemplo, de que había esta cosa de pasión musical, de qué canciones tocaban. Ahora, en la época actual, con todos los sistemas de streaming musical, pues te encuentras las mismas canciones en todos los sistemas de streaming musical. O sea, no hay diferencia. Por eso el único diferenciador de la radio serían las personalidades. Más que nunca. Ok. Que tuvieras buenos locutores, que supieran de lo que están hablando, que tuvieran hambre de mostrarte las cosas, ¿no? Lo que pasa es que también la tecnología convirtió a los locutores en gente que está diciendo cosas con idioteces porque sacan su teléfono celular y de Wikipedia están leyendo lo que ellos creen que es. ¿Sí me Los explico? encabezados de noticia, güey. Esa es la tristeza absoluta. Entonces, por eso nosotros hoy en día lo que estamos haciendo radio al revés con los programas que estamos haciendo en Grupo Claro. Asir. Ahorita veníamos oyendo Javi y yo en el coche un programa que se llama Mix Stories, ¿no? Guionado. O sea, la belleza, lo escribimos literalmente 2 bloques de 13 minutos cada bloque, donde te hablamos de la música disco. Se veía claramente que había detrás una investigación, una experiencia, alguien que lo había vivido. Y hoy en día nosotros hicimos un podcast con música en una estación de radio. Yo creo que ese es el formato correcto de hacer las cosas. Regresar al contenido con valor, entiendo entonces. Totalmente, pero la bronca, ¿sabes qué es? Que no existe hoy en día una escuela de gente que te enseña a hacer eso. ¿Cómo no hay comunicación en la Wii? No, o sea, una escuela de personas que estén hoy al aire haciéndolo. Claro, no. A eso me refiero. Y no yo. tienes una referencia, güey. Porque el locutor de los 2000 del siglo XXI se convirtió en el culto a la personalidad. Sí. Y tenemos enormes ejemplos en la radio de que son así. Los locutores de Radio Centro, el caso de Mariano, el caso de... ¿Cómo se llama el de Alfa? Que es muy grande, exacto. ¿Cuáles que están al aire 7 horas, 8 horas diarias? ¿Qué van a decir? ¿No? Solamente culto a la personalidad de manera constante. Entonces, pues bueno, yo tengo mi punto de rating, según porque mi medición es de INRA, no, pero yo tengo una diferente porque no existe en la radio una medición unificada, no existe. Radio Centro tiene un tipo de rating y de medición diferente al del resto de la industria, ¿no? Entonces, bueno, también... Sí, es el mejor baterista de su grupo, Ahí güey. hay una enorme colusión de intereses, como todos sabemos que existen, en donde ahí está. Es difícil porque
no solo hablemos de corrupción en la política mexicana, hablemos de corrupción en la comercialización de los medios mexicanos. Para la gente que no, porque lo hemos platicado no conoce el radio, güey. No, en algunos programas pasados, la medición del radio, generalmente, hasta donde yo me quedé, todavía seguía siendo por encuesta. ¿No? O sea, un chico en un crucero. En un alto te agarraba y se escucha. ¿Qué viene oyendo? Aquí el locutor, dígame el nombre, y con eso se hacía una... ¿Y tú crees que el encuestador si va a ser No, espérate, apenas estoy dando la pregunta. Entonces, pues claramente el tema es que ese chico encuestador, pues es un joven, ¿no? Que pues ganaba, no sé cuántos, 80 pesos por hora. Y lo de encuesta. Ajá. Y entonces, pues se tenía que mover recursos para mover toda una maquinaria de medición de rating que al final acaba pegándole directamente al patrocinador. ¿No? Porque muchas veces el patrocinador tomaba una decisión de inversión con base en los estudios de rating. Pues es lo único que tenías, güey. Y eso no estaba tan bien. No significa que esté bien, claro. Era lo que había. Es igual que cuando te dicen que un billboard, si tú te paras en la esquina de Revolución y San Joaquín y dices, bueno, pues en una hora pasaron 1,000 coches, promedio 3 personas, esa cosa la ven 30,000 personas, güey. Sí. ¿Así? Y esa era tu referencia. Y el precio es en una esquina de 30,000, una de 50,000 y una de 10,000. Y en unos coches vienen hasta 2, entonces súmale un 15%. Y además, como es rumbo a Santa Fe, vienen coches de nivel AAA. Entonces había un tema, un grave problema en las mediciones que tenían las mismas marcas. Deja los grupos radiofónicos que vivían en el autoengaño, ¿no? O sea, sino la marca que tomaba la decisión de invertir. Sí, que siempre realmente le has apostado por el género de música y dices, pues yo creo que es para chavos, güey. O este es para rockería, güey. Que antes cuando había música. Ahora que no hay música, pues dices, güey, pues si son las mismas noticias, puta, ¿cuál es mi referencia para meterle a uno o meterle al otro? O frases del libro de Vips, güey. En Alfa, ¿no? Que todo el tiempo son frases del libro de Vips, güey, de Paulo Coelho. Exacto. Es en la madre, pues es para gente espiritual. pues sí, güey, que les gusta el pop. ¿Qué pasaba con las mediciones radiofónicas antes? O sea, ¿seguían igual de obscuras? ¿Crees que ha cambiado eso? Es decir, es como la política mexicana. Hay un símil muy grande. No se rían, pero es la verdad. No, sí está bien. Es la verdad. Eso es o sea, nos da risa de nervios. No, pero es... acabo de convencer a alguien. Tememos por nuestra integridad. Que metiera al Antonio. Es que no está mal. El día en que nosotros aceptemos en México ¿para qué existen los fondos? ¿Para qué es el dinero? Ese día creo que todos vamos a ser más felices, porque todos nos negamos a vivir lo que es la realidad. ¿Para qué existe el dinero de las personas? ¿Hacia dónde se va? Se va a las campañas políticas. Claro. Así es. ¿Dónde está el dinero en cash que ha dado este gobierno y todos los gobiernos anteriores? En la gente. ¿Quién fomenta la corrupción? La gente. Así es de fácil. Entonces, tú no puedes pensar que un organismo que regula la medición de rating en un país donde la religión es la corrupción y no el catolicismo, en ese momento tú asumes con claridad de que todo es igual y de que todo se lava exactamente con el mismo jabón y que despide el mismo hedor y la misma mierda. Así es. Entonces no podemos hacernos los santos en decir que no son las cosas así, porque lamentablemente es así. De ahí que hoy vivamos este enorme parálisis de los grupos radiofónicos en general, donde pareciera que no están haciendo nada en esta carrera por la digitalización de los medios, si lo quieres llamar de alguna manera, o por la conversión de los medios, o por poner a la radio en una ventana tan importante como podrían ser los canales digitales o como podría ser YouTube. Yo creo que uno, no saben cómo, porque lo he visto de en primera mano, y número 2, es el status quo que dice, no me muevas de mi zona de confort de donde estoy. Porque yo tengo mis acuerdos. Cuando yo voy con una central por mi spoteo, por mis menciones, y yo aquí adentro de esta central está mi cliente por el que yo tengo perfectamente acordado por dónde voy a entrar. Todo es así. Hay que aceptarlo nada más. Sí, la estrategia está en el pizarrón, es que, ¿sabes qué, Bobia? No está mal. Agus, es como es. Agus, platícanos de las centrales de media. Un momento. ¿Cómo te trataron en Coca-Cola? Es muy sencillo. Si usted le compra 100 pesos de medios a la central, ellos de entrada te dicen, bueno, de aquí 100, 7, porque ya soy buena onda, son para mí. Correcto. ¿No? De 7 a 12. Luego resulta que se voltean con el medio y le dices, ¡claro!
tú me tienes que, pero como te estoy comprando en volumen, me tienes que dar 35% de descuento, más lo que me des, más porque ayúdame a cerrarte el contrato rápido, exacto. ¿no? Claro. Exacto. Entonces, a partir de ahí, una cosa que cuesta para ti 100, en realidad estás comprando entre 56 y 65. Se encarece un poquito. Eso asumiendo... ¿A santo de qué? Asumiendo que lo que compres te lo den, güey. Yo Ahora, nunca he visto a alguien que cuente los spots. Acaban de o que declarar... cuente los billboards. Acaban de Pero ya se puede contar, ¿eh? Fuera de legalidad la ley que prohibía subirle el precio a los medios. A los medios. Bueno, pero esa ley venía porque el cierre del CPT. ¿no? O sea, de lo que del Consejo de Promoción Turística y el dineral que gastaron. Yo nunca había visto un anuncio, y lo vi, no sé, quizás hace 2 años, en History Channel que decía, se quiere anunciar aquí, llámenos. Ajá. Ah, cabrón, en History Channel. O sea, no medios, güey, no agencias, es güey. Ya bien triste. Háblame, mándame tu brief y yo te produzco tu spot. Sí, o sea, era así de... ¿Cuándo habías visto eso? O sea, en un canal de ese tamaño, ¿eh? O sea, de un History Channel que decía, güey, mándame tu brief y yo te hago tu spot para aquí. Pues yo lo veo que es algo muy fácil porque tú History Channel lo puedes ver a través de la aplicación de Disney y ya nadie lo va a ver en televisión por cable. Pues por esto digo que ya... Así, Ya. ¡pum! Peor aún. Peor aún, pero esa es la realidad. Pronto vas a ver anuncios que digan, vendo combi nuevecita, nunca taxi ni patrulla, llame a Juanito. No, nunca Uber. Sí, claro. Exacto. Así va a acabar. Ahí va a acabar. Sí. Entre Ricky y el otro programa, Ajá, puedes anunciar tu ajá. Brasilia 78, güey. Sí, claro. Al Ahí final, va a acabar. Es un momento donde se tienen que hacer nuevas estrategias de marketing y Arturo llegó a hacer algunas verdaderamente novedosas. Claramente lo que sucedió con Molotov, ¿no? Que antes era una banda pues Sí. alternativa, ¿no? Alternativa. Ahora pues, ya le contestataria, alcanzó el ¿no? tiempo, pues ya Yo te voy a suena, decir- ya yo te voy a suena decir, normal. en el caso de Todos lo que crecemos. Lo que hiciste con Molotov, yo alguna vez me lo platicó Mar Ruiz en EMI. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, esta cosa es eso que dicen disruptivo. Es eso, güey, es salir a gritar para que todos te oigan. Ahora, la bronca es que hoy cualquier cliente, uno de Hellmann's o de mayonesa o de shampoo, te dice, quiero algo disruptivo. Güey, tu marca no es disruptiva, güey. O sea, ahora, el disruptivo que ustedes hicieron era... Güey, o te volteabas a verlo o te volteabas a verlo. Y fue brutal. Pero estamos obviando que todo el mundo conoce la historia, por favor. la historia. Por favor, Era una Arturo. época en la que no ibas en periférico y estaba un güey colgado, ¿no? Bobby, queremos que hable Arturo. Espérate, Perdón, tranquilo. ya, me callo. Cuéntanos un poco del reto que fue sacar ese disco de Molotov y algunas de las acciones que tuviste que tomar para poder acercarlo a la audiencia que te quería comprar. Lo primero es que nosotros éramos la disquera internacional más chiquita en ese momento. Habíamos firmado a Moenia, internacionalmente tenemos unos grupazos, me acuerdo mucho. Estaba el sello de Interscope, estaba el sello también de MCA. Entonces habíamos lanzado a Coolio con Gangsta's Paradise, que fue un trancazo en ese año. Teníamos a Marilyn Manson, estaba también No Doubt. Es decir, en el internacional estábamos bien y estábamos vendiendo bien. El reto era cómo iniciar una disquera de cero con talento local. Entonces firmamos a Moenia y luego empezó con Jorge Mondragón, un tipo además muy, muy talentoso, muy cercano a mi corazón, el manager de Molotov en ese momento. Me dijo, oye, pues hay una disputa enorme por firmar a Molotov. Todo el mundo quiere, todo el mundo está ahí cerca y todo el mundo nos está soltando un billetazo. Digo, a ver, mira, tú firmas a Molotov y Molotov va a estar en la cola de los Tigres del Norte si te vas a Televisa y de ta. Si te vas a Sony, pues vas a estar atrás de Vicente Fernández, de tal. Si te vas a... en ese momento? Warner Music, por ejemplo. Pues ahí saben vender Luis Miguel y cállate, no saben vender otra cosa más, no hay más. Y si tú te vienes aquí, hay dos cosas. Hay un grupo increíble de pop electrónico que se llama Moenia, que no tiene nada que ver con Molotov, y va a estar Molotov. Y toda esta compañía va a estar abocada a hacer de el grupo de rock más grande de todos los tiempos en México. ¿Cómo ves? Ese fue el argumento. Extraordinario pitch. Ese fue el argumento para convencerlo. Entonces firmamos un contrato y a Molotov los dejamos ser al 1000% con sus canciones. Gustavo Santolaya y Aníbal Kelper, que fueron los que produjeron ese disco, de verdad que no le metieron nada, se los juro. O
O sea, las canciones estaban hechas, prácticamente terminadas. Era su magia. Le metió Santolaya por una guitarra, Dani Barkelpe le metió pero la esencia la Gimme the Power, ¿no? le metió la marimba. El sueldo, ¿no? Claro, sí, ¿no? Está bien. Papá. Y a mí me pidió Se Jesús llevó un López, Grammy, ¿no? que era mi jefe en esa época, que el disco saliera bajo el sello de Surco, que era el de Gustavo Santaolalla. Y ya, pues ahí está, ya entendí el camino del dinero, por dónde va. O sea, salimos con Molotov. Y el primero que me habla por teléfono es Isaac Masri, el que era el dueño de las tiendas Mix Up. Y me dice, Arturo, yo no voy a poner este disco en mi tienda, yo no lo voy a vender, no hay posibilidad de que lo haga. Tú no deberías estar sacando esta música aquí porque daña la integridad de la familia. Yo, bueno, Isaac, si no quieres vender, ¿qué voy a hacer, no? Tampoco tú vas a poder vender en Sambors, yo voy a hablar a Carlos que no vender, no sé qué. Perfecto, ¿no? Ya se nos habían caído 2 puntos de ventas muy importantes, ¿no? En ese momento. Entonces hablo con los chavos de la banda y les digo, oigan, pues no nos quieren vender tampoco en una cadena de Aguascalientes, me acuerdo. ¿Por qué no lo vamos a vender a la calle? No, o sea, le diste la vuelta hacia la crisis. Claro, aprovechas. Entonces, todo mundo, la fuerza de ventas de la compañía, los directivos y el grupo, salimos a vender el disco a la calle. ¿Y cómo diste a conocer eso a la gente? En 500 pesitos. Las estaciones de radio nos ayudan. Todas las estaciones de radio nos ayudaron. En especial W, el otro WFM, donde Martín todos los días cuando salía al aire a las 4 de la tarde, ponía puto. Todos los días, hasta que lo censuró Gobernación y ya no le dio chance de poner. Pero entonces hubo una cofradía, ¿no? Una cofradía porque algo tenía que pasar con la música de Molotov, porque era buena, porque era una buena banda, porque la gente los quería. Porque había un discurso, güey, claro, era diferente. Te estaba diciendo algo. Traías una propuesta de escena, güey, de construir algo en donde no se construye nada, güey. Y entonces, a través de medios tradicionales, hacías este llamado. No teníamos otra cosa más. Por ejemplo, Memo del Bosque nos apoyó mucho en Telehit, poniendo todos los videos de la banda. Okay. Y Gimme the Power se ganó el MTV Award me acuerdo mucho, lo tengo en mi casa, el premio de la gente, el Moon Man de Estados Unidos, no la lengua, esa que daban en los premios de América Latina. Y trascendió muchísimo. Esa estrategia de marketing, pues la verdad fue una estrategia de marketing orgánica, fue visceral. Fueron acciones sobre... Porque ahí te va, no lo hubieras podido planear, güey, ¿no? O sea, de sentarte así by the book de... Vamos a hacer esto y nos van a mandar al carajo, güey, y vamos a salir a vender. Güey, esas son las que un cliente te pide que dices, no, güey, esas no salen, son de madrazo, güey, salen en el momento, güey. Claro, desde es más de RP que de marketing, güey. Fíjate, algo que me acuerdo mucho, yo le agradezco mucho a los padres de familia que hoy son abuelos de los hijos de Molotov. Que van a los conciertos. No, te voy a decir que los padres de familia de las secundarias y las preparatorias católicas de ese momento mandaron a las casas circulares del Colegio Miguel Ángel, del Oxford, todo. Dijeron, queremos decirles que hay un grupo que se llama Molotov que está prohibido en la escuela y está prohibido también que sus hijos lo compren. Entonces todas las colegialas estaban pero si les hubieras pedido que lo hicieran, no lo hacen, no lo hubieran hecho. O no te alcanza la lana. O sea, como presupuesto de marketing no te alcanza para generar eso, güey. No lo hacen. Y aparte, no veas el eclipse, es la cosa más increíble, pero no lo veas. Algo que me gusta mucho es que Olayo Rubio hizo una película en torno a esto, ¿no? Okay. Sabiendo que nada de Molotov era político. Él hizo la película de Dame el Poder, de Gimme the Power, y asoció la música de Molotov con lo que había pasado históricamente en México, con la alternancia en el poder, con la corrupción, con los gobiernos del PRI y todo. Y Molotov nunca ha sido, hasta recientemente el año pasado que lanzó también un sencillo muy fallido también que no estaba tan padre. Nunca fue un grupo de pronunciamiento político. Sí, nunca han sido como de protesta, ¿no? Nunca. Había alguna rima, alguna cosa, pero no era lo suyo. No, porque Gimme the Power hablaba de los gobiernos de América Latina, de Dame el Poder y ya, pero no decía, no habla del PRI de México, no habla como lo hace Alex Lora, claramente en las canciones del Tri, ¿no? Él habla del Tri y del PRI. Oye, y ahorita mencionaste Moenia, por ejemplo. Moenia, al final, pues creo que ha habido intentos para poder... Que haya otro grupo de electropop en la escena, pero solo. No existe otro. No. ¿Cómo? O sea, esa decisión, ¿cómo es? ¿Cómo la tomas? ¿Cómo se hace? Con Moenia tuvimos además más suerte que con Molotov. Porque los AIRs de las disqueras, que son unos personajes muy, muy curiosos también, ellos quieren el éxito inmediato. Y tú cuando firmas a un grupo que tiene músicos y compositores, tienes que entender que estás viendo una carrera a futuro, que probablemente un grupo no te funcione en los próximos 5 o 6 años, pero seguramente si hacen las cosas bien, en el 7º año, en el 4º disco, te va a reventar y ya vas a tener un catálogo que vas a poder vender.
Y eso fue lo que nosotros vimos en Moenia. O sea, Moenia venía de haber hecho un disco perdido en Polygram. Y cuando los vimos ensayar en el Bulldog de Sullivan una vez, al mediodía, que qué feo huele un antro al mediodía, no sé si ustedes se han metido. Se ve peor. Sí. No sé qué sea más feo o apestoso. Huele a queso descompuesto dentro del culo de una señora. Ya. Y entonces, ese olor les familiar, Yo me pregunto, ¿cómo sabes lo del culo de la señora? Pero bueno, ese olor les familiar, Agustín. Y ahí vimos a Moenia y vimos que había repertorio, que había cantante, que había compositores. Y ahí empezó la historia. Los jalamos, hicimos un gran primer disco que se convirtió paradójicamente, tanto el primer disco de Molotov como el primer disco de Moenia son sus 2 discos más vendidos y más exitosos de las 2 carreras. El primer sencillo se volvió jingle de Coca-Cola. No exactamente, más. No puedo estar sin ti. Vincular música con marcas, lo hemos platicado en muchos programas, sigue siendo muy caro para las marcas, Arturo. O sea, sigue siendo como todo un tema. Se dice. O eso se dice. No, sigue siendo muy caro porque tú tienes ahí un tercero que se llama la editora. Y la editora es quien hace la negociación con la marca y quien acaba encargándose de todo el paquete. Entonces, tú piensas en una editora, la editora, por ejemplo, de Michael Jackson, algo muy raro. Digo, no me voy a mover de esto, nomás se los voy a decir, pero ya en el siglo XXI es la primera vez que yo escuché música de los Beatles, música de los Rolling Stones, en Apple. Exactamente, aliadas a marcas. Eso era imposible que pasara antes en los 80 o en los 90 porque era algo sumamente caro. Entonces, pues bueno, las marcas no tenían unos enormes presupuestos que eran de millones de dólares por la cantidad de reproducciones que tenía tu canción o la mutilación de tu canción. Es decir, lo que más le puede doler a un autor es que tú, en lugar de poner la canción completa que va a durar 3 minutos, simplemente le pongas el estribillo. O es como si estuvieran amputándole un brazo a un hijo tuyo. Sí. Así lo ven los autores. Esa es la además, realidad. si el estribillo lo amarras a una escena donde un niño se come una hamburguesa, güey. Claro. Puta, sí, bueno. Y la editora está obligada a presentársela a los músicos para que los músicos te digan si sí o si no. Por eso fue tan radical esto que hicieron los Beatles con Apple, o esta película que también se hizo de Yesterday, ¿no? Donde estaban interpretando las canciones de los Beatles, ¿no? También una empresa editora, la de Warner Chappell, por ejemplo, o Sony ATV, son las que te dan el ok de esas cosas, porque ellos administran los derechos fonomecánicos y los derechos de sincronización, que se le llaman, para que tu canción pueda formar parte de un comercial. Entonces, sigue siendo caro para una marca local utilizar música. Muy caro. Porque a todo el mundo se le ocurre en algún momento la gran idea, claro, vamos a usar música. A todo el mundo, a todas las marcas. Bueno, ahorita es esto que estamos escuchando nosotros atrás, estamos oyendo música libre de derechos, precisamente por eso, porque está totalmente restringido. Algo que va a pasar y va a romper con todo esto, ¿sabes qué va a hacer? La inteligencia artificial. Ese es el siguiente problema enorme con el que se va a enfrentar la industria. Yo ya oí a Billie Eilish cantando una canción de Frank Sinatra en español. Bueno, el y tema juras que es ella, güey. De la canción de The Weeknd y Drake, que de hecho se empezó a tocar en estaciones de radio como BBC alrededor del mundo. De John Lennon y Paul McCartney. Claro. No. Sí. Pero bueno, legalmente ese tema, Arturo, lo platicábamos con un abogado hace unos días con Bernardo. Nos decía, bueno, pues que legalmente no hay problema, no es su voz. Pero no nos desviemos de este tema. Sí, porque ese es para otro programa. Yo te digo que eso es lo que va a pasar, ¿eh? O sea, Paul McCartney le abrió la puerta a los demonios y lo hizo por figuroso. Porque a sus 80 años el señor sigue queriendo ser figuroso. Por lo que declaró de que va a meter la voz de John Lennon. Voz de una canción con voz de John Lennon inédita. Ya verás lo que va a pasar. Va a ser incontrolable, te lo digo en serio. Y entonces ahí, generando este tipo de materiales, puede haber una salida para acercarse a algo que medianamente suene a algo que ya conoces, algo que musicalmente ya está publicado. Te voy a decir por qué hoy existe la música digital. La música digital existe porque un señor una vez entendió que podía compartir los archivos en Napster a través de correos electrónicos de MP3. Y esto nunca se me va a olvidar porque estaba yo en EMI todavía. Esto fue en 1998-99. Sí. En ese momento las disqueras despertaron y dijeron, bueno, ¿qué está pasando, no? Las disqueras no están preparadas para lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Va a tardar muchos años esto en ser regulado, muchos años, y va a haber una cantidad de lagunas legales por ahí que van a ser tremendas, muy difíciles de sortear.
Y mucha gente va a hacer su agosto con este tipo de cosas. ¿Lo ves entonces a ese nivel? A ese nivel. Al cambio que tuvimos de Al cuando el nivel de formato Napster. físico al formato digital. Al 1000%. Porque en aquel momento fue una locura para la industria porque es como si pudieras enviar queso por email. Y la gente... Tú envías una cosa física. ¿Cómo vas a hacer? Y de repente ya no. ¿Cuántas generaciones han surgido del año 2000 para acá? Llevamos 23 años 23. del siglo... Okay. Una y media. Pues más o menos. La edad de Jimenita. Entonces, Sí. tú dile a Jimenita si ella tendría que comprar música. O a la hija de Jimenita o No, algo pues así, ¿no? O pregúntale a Jimenita si sabe que lo que fue entrar a una tienda Mixup alguna vez en su vida. ¿Sí me explico? Pues porque se les compusieron absolutamente. los audífonos. Mis hijos tienen 12 años y no entienden que yo iba y me robaba las revistas de Circus y de Hit Parade de Sanborns. Era Playboy, ¿Y pero para qué bueno. te las robabas, güey? Pues ¿qué venía ahí? Güey, todo lo tengo aquí. Y en video. Ujú. Y en TikTok. Bueno, mis hijos ¿No? nunca han visto un radio, güey. Lo que no entienden es por qué robabas. Pero ese es otro tema. No, pero no me la robabas. Sí me la robaba, pero no ¿Por me qué la robaba. robabas? ¿Por qué sigues robando, papá? Tenemos un papá pirata. Oye, y entonces, para ir como ligando temas, una de las cosas que crean tu marca personal, que la inmensa mayoría de los mexicanos conocen, es tu papel en la academia, ¿no? como juez. Como el Yo te conocido pido juez de que, por hierro. favor, antes de que te vayas, le metas una cagada a este güey. Por lo que quieras, por lo que quieras. Por algo. Cállate. Por lo que quieras. Al final, esa generación de marca personal es algo que entendemos por tu trayectoria, que era, o sea, ¿tú lo planeaste de esa forma? ¿Es una generación de marca personal o así eres realmente? No. Yo soy así trabajando. Yo soy así. Ajá. Y a partir de ahí llega un momento en el que digo yo, he trabajado durante tantos años para tantas empresas, que es el momento de generar mi marca personal. Ya de manera abocada, haciendo marketing mío, con acciones personales, pero dedicándome a mis pasiones. Que así te cuesta menos trabajo realizar. Sí, claro. Entonces, por No ejemplo, es trabajo. una de mis pasiones más grandes es la radio. Lo otro es evidentemente la música. Y luego el poder hacer de comer y la cocina. Es decir, cuando yo dentro de Azteca pido la oportunidad de que me den chance de entrar a MasterChef Celebrity, pues ellos se ponen muy contentos. Yo pido esa oportunidad para entrar y lo tomo con absoluta seriedad. Y digo yo, este programa yo me lo voy a llevar. Yo no gané MasterChef Celebrity. En la teoría. ¿No? Es decir, ¿Tienes otros datos? No, es muy subjetivo el ganar, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es, como en cualquier acción de marketing que tú haces? Es decir, ¿dónde está tu ¿Cuál era tu ganancia? indicador? Claro. Lo que no se vio. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué iba yo realmente? Hoy he obtenido mucho más, el doble o el triple de las cosas que alguna vez yo soñé si hubiese ganado ese concurso, ese proyecto. Claro. Creciste el conocimiento de tu marca, el amor a tu marca el exposure, personal. güey, el awareness. ¿No? Absolutamente. O sea, porque además pero si no ganas... solo el awareness de saber quién es Arturo, Pero- es cómo es, qué hace, una faceta diferente de el juez durísimo, ¿no? Sino alguien que está preparando alimentos. Eso amplía el conocimiento de tu marca, la hace más grande y la hace mucho más querible. Es, insisto, una lección de cómo, Que de en cómo se el construyen estricto las marketing marcas. eso es lo que hace una marca, se tiene que diversificar. Claro. Porque si la marca lo único que está haciendo todo el tiempo es ir en un camino unitario, así, va a tener exactamente los mismos resultados todo el tiempo, a diferencia de que cuando dices, de aquí a 5 años me voy a diversificar para hacer esto, y en los próximos 5 años yo ya tengo 2 vertientes. Díselo a Richard Branson. Sí, claro. Y luego viene lo otro, ¿no? Es decir, una sola marca, yo, por ejemplo, de las cosas más hermosas que yo he hecho en mi vida fue hacer el marketing para Virgin Records. Porque yo entendía lo que significaba Richard Branson para el marketing. Claro. ¿Explico? O sea, la verdad y con toda honestidad, si tú pones a los grandes titanes del marketing, del entretenimiento mediático del mundo, son Steve Jobs para Estados Unidos y Richard Branson para el Reino Unido. Para mí no hay nada más. Y son originales, es decir, cuando después de que ellos nacieron se rompió el molde. Y no son marketeros. No hay nadie detrás. Además. Claro, son personas que tuvieron ideas, que se arriesgaron y literalmente pensaron diferente y ejecutaron lo que estaban pensando. Que ese es el tema de la creatividad. Acabo de trabajar también en un proyecto que habla de la creatividad, que es como muchos marqueteros mexicanos
que no sirven para nada. Aguas, Bobia. Que se Cálmate, sientan, güey, si yo soy comunicólogo. que se sientan en una mesa a tirar ideas a lo estúpido. Aguas, Agus. Eso es lo más. Eso pasa todo el tiempo, Sí, ¿no? claro. Y dice, yo ok, siempre he bueno, pensado que el más creativo es a quien más pendejadas se le ocurren en menos tiempo. sí, que nada, no se nada pueden más hacer. te voy a decir, Bobia, ahí la situación es que el verdadero creativo ejecuta por lo menos una de las 10 ideas que tiene Sí, claro. en la Sí, mesa. y funcional. Claro. Que sí ejecuta. Sí, claro. Que Si no lo llegas- haces, Sí. Con ideas impertinentes. inspiración ¿No? Decir, sin acción. Qué padre que se te ocurrió, pero no es pertinente para el público, no es pertinente No es para la viable, audiencia. güey. No solamente tiene que ser loco, ¿no? Tiene que ser pertinente para el Y, mercado. y para mí la mercadotecnia siempre ha sido un 80% creatividad. 80% ese nivel de tener ideas, buenas ideas. ¿Me explico? Ideas que incomoden, porque lo que dijo Bobby hace rato, el marketing disruptivo ha existido toda la vida, es inherente a la naturaleza humana, pero de ahí a que las cosas pasen, esa es otra cosa. Fíjate, ¿no? ayer tuvimos una junta ahorita que dices eso y el cierre de esta, hicimos una presentación y yo lo que le decía a este espero que sea futuro cliente, yo le decía... En ese escenario es a Sí, este gran señor. a este gran señor. A este gran Sí, 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 señor. no. Exacto, sí. Yo le decía, Sí, no voy a decir. ojalá te hayamos incomodado. O sea, ojalá nos salgamos de aquí y te quedes con... Puta, sí era bueno lo que dicen estos güeyes, porque sí, o sea, si salimos y no pasó nada, ya valió madre. Ya valió madre. ¿Le hablas a la agencia que sigue? Sí, claro, güey. Oh. O sea, ay, permítame, porque ya están los que siguen. Güey, ya valió madre. O sea, no te Ay. impacté, güey, no te generé. Lo peor que te puede pasar es nada. Si tú presentas y no pasa nada, güey, dedícate a otra cosa. O sea, si no lo hiciste encabronar, malvibrarse, enojarse, alegrarse, algo tienes que provocar, porque si no, estás jodido, ¿no? Sí. Totalmente. Y ahora que tú estás del lado académico, ¿cómo intentas impulsar esos procesos con la gente más joven? Porque al final son procesos. ¿Cómo le inyectas esa pasión exacto a alguien? A mí me gusta mucho porque mis clases son diferentes. Es decir, mis clases son conferencias que yo armo para mí. Entonces, estoy llevando casos que han sido probados, que son casos prácticos, wow. a un aula. Ah, qué padre. Wow. Entonces, en ese momento empiezo a platicar con los chavos y yo sigo siendo muy old school, es decir, en el sentido de que pues, en mi clase no se puede utilizar un teléfono celular. Ah, yo todavía avientas el gis. No. Les pega así ¿no? con puñito, güey, En las con el uñas. borrador. La de manzanas. Y los exámenes son trabajos en equipo que tienen que hacer en conjunto. todos. Claro. Ajá. Entonces, Vivencial. vivencia. Real. Pero ese es todo un dilema, porque al final muchos maestros que se encuentran en el área de comunicación, en el área de marketing, no necesariamente cuentan con esas experiencias. No, pero es que te voy a decir cuál es el gran problema y la gran virtud acá. A mí me da risa cuando te dicen que hay un gran catedrático, güey, que lleva 30 años enseñando marketing. Dices, güey, ¿y cuándo coños ha trabajado, güey? Estás hablando de Andrés Manuel. No, a lo que me refiero es que tienes un gran maestro, güey, dando clases en un pizarrón, pero que en su vida ha estado sentado en una mesa, talachándole, haciendo un brief, güey, filmando, haciendo, dices, güey, entonces ¿en qué momento? O sea, si me dices que tus 30 años han sido de leer todo lo que se te ocurre, pero en tu pinche vida, güey, has agarrado, hiciste un logo, güey, tenemos un gravísimo problema, ¿no? Como yo veo hoy en día el marketing digital. El marketing digital se ve muy bonito, es muy preciso. Tienes las cifras, tienes tus clusters, Es tienes medible. perfectamente, no todo. Pero ¿dónde está el alma de tu marketing en el marketing digital? Oh, ¿Dónde está? la magia. ¿Dónde está la magia? ¿Sí me explico? Esa es la enorme... O solo porque estamos en el mes LGBTQ más de la diversidad. Entonces todas las marcas trabajan con influencers gays o influencers de la diversidad. Y le pegas Pero un arcoíris. ¿Y por qué no lo haces en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre y todos los demás? ¿Por qué no lo haces? Porque no es real. Porque no es real. ¿Y por qué Entonces, ahí está la situación. ¿No? Es decir, estas cuestiones de guiar el marketing de una empresa no lo puede hacer una persona que no conecte con su producto y que no tenga alma, que tú no sientas realmente lo que estás haciendo. Porque si lo estás haciendo de manera ficticia por llenar espacios, por gastarte un presupuesto, la gente no es estúpida. Ya no te la Nunca te la va a creer. Yo tengo una pregunta que hacerte, Hay Arturo. más, perdóname, hay más como de oficio, ¿cierto? Es de pasión, que güey. cercano al número y a la Es tabla. la pasión hay y mucho de oficio. Y por eso te digo, es decir, yo cuando hago un trabajo de marketing, una acción de marketing o algo que pienso en mí, yo pienso en el chavito que se estaba bajando de la camioneta, que estaba cargando sus tubos y que estaba
yendo, mandado por los instaladores a una miscelánea a comprar queso de puerco con una lata de chiles para hacernos nuestras tortas. O cuando no había para pan, para nuestras tortillas. Eso era lo que había. Y así se comía porque era lo que había con 5 pesos. Ahora, mi pregunta va enfocada a esto. Siempre discutimos y es el Excel. Hoy manda el PowerPoint. Sí. El pinche Excel es, por muy chido que sea mi PowerPoint, güey, el Excel dice que no. Hoy, por ejemplo, a tus chavos en las clases, evidentemente, pues el chiste es que trabajes el PowerPoint. El PowerPoint es, en mi opinión, es algo que la inteligencia artificial no se va a poder comer. O sea, sí vas a poder ver... yo sí creo en esa parte del alma. O sea, lo que me refiero es, sí va a llegar un momento en el que veas algo y digas, ay, güey, le falta esencia, magia, llámalo como quieras. Pero el punto aquí es, ¿en qué momento o cómo te has brincado tú estas trabas en la vida en la que te dicen, güey, aquí está el Excel? Tu idea puede ser increíble, pero tiene que caber aquí. Y hay veces que la idea dices, güey, es más grande mi idea que el Excel. O, pues no la rifamos, ¿no? O sea, no me imagino en una empresa como Disney, donde el Excel debe ser impecable y tú dices, güey, pero traigo una idea brutal que no cabe en el Excel, ¿no? Se privilegiaba a la idea, siempre privilegiado a la idea, y dejo de hacer las otras que no quepan. Un aplauso, hombre. No se escucha frecuentemente. Sacrificas las... Gracias. Fácil, sencillo y rápido. Priorizas. Gran manera. Todo el mundo en el marketing teme priorizar. No, pero es que le quiero hablar a los jóvenes, pero a las mujeres, pero a los adultos, pero a los niños. No puedes hablarle a todo el mundo. Toma una decisión y prioriza. Decide. Eso es el plan de marketing. Bueno, es decidir. Y también viene de algo muy fácil, es decir, en este 2015 más o menos, donde empezamos a utilizar el marketing digital, ¿no? Donde ya bajamos de los presupuestos de marketing, cuando utilizamos el 10% para el marketing digital, a hoy hay un 85-90% de inversión en marketing digital. Yo digo, ¿dónde están esas otras audiencias? ¿Dónde están esos otros públicos? Porque nosotros creemos que todo está en el celular. Tal vez la vida del ser humano está en el celular, puede ser, pero tus decisiones de compra no necesariamente siguen metidas ahí, ¿no? Sí. Que ahí es, ¿dónde está la gran idea? ¿Por qué no están pasando las cosas que pasaban antes para vivir una experiencia en un centro comercial, para poder hacer alguna cosa importante, alguna cosa interesante? Entonces, los marqueteros de hoy están pensando en cómo el centro digital de operaciones que existe en su teléfono de pronto te puede canalizar al marketing vivencial o al marketing experiencial, ¿no? Por así llamado de esa manera. Y entonces estos contenidos que se están generando son tan pobres, ¿no? Tan fatuos, tan banales, tan poco creíbles, como por ejemplo, cuando terminas un anuncio de radio y te dice Mitsubishi, live the experience. Cabrón, o sea, el director de marketing de Mitsubishi pensaba, número uno, güey, ¿crees que eso? Claro. ¡A huevo, la voy a comprar! O Nissan, ¿no? También. Todas las marcas de autos, o la mayoría, Shift the Future, no sé qué. Cabrón, pues todos en México hablamos inglés y te vamos a comprar un Nissan ahorita porque sí, ¿no? Ajá. Ese es el tipo de la ignorancia. Segundos desperdicias 2, güey. Esa es la ignorancia que existe en ese. O decir, Marta de Baile es el santo grial de todas las marcas de este país. Por eso todo el mundo va a meter en la Marta de Baile el dinero. Pero qué pendejos son. Es que no es por ahí. No es. Marta es un ser humano magnífico. Es la mujer más inteligente en materia de ventas que existe. Es la mejor comunicadora comercial que existe. Pero no es apta para todas las marcas de este país. Claro. ¿Que alguien no lo va a entender? Pues yo creo que no. O sea, que no se anuncias porque no le alcanza, güey. Claro. No porque hagas el análisis y digas, no es para mí, güey. No. Es caminar seguro, eso es lo más seguro. Cuando me pregunte mi jefe, pues yo voy a decir, pues invertir en lo más aplicas exitoso. El cover your ass, güey, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Es seguro. Es la maniobra corporativa por excelencia. Tú que estuviste en CIE y eso, yo lo digo exactamente lo mismo cuando haces presencia de manta en un evento. Que, güey, pagas... tu inversión es el tamaño del logo en el póster, güey. O las tintas. Exactamente. Y luego voy al auditorio y entonces veo una manta. Puta, ahí estamos presentes. Cabrón, güey, tiene más peso el logo del baño que tu logo de marca, güey. ¿Cuándo has visto que alguien salga corriendo? Güey, en el estadio, ¿cómo se llamaba la marca de la manta del estadio? Esa verde, ¿te acuerdas? Exacto. Y hay que ir a comprar de eso. La primera, no, la de la izquierda. No, o que estés en un anaquel en el súper y digas, claro, este güey lo vi en el concierto de Rush.
voy a comprarla. ¿Cuándo, güey? Eso, exacto, no va a pasar. Bueno, tenemos como 4 temas más para tratar, pero tenemos que terminar esta emisión para Radio Real. Porque y seguirnos solo nos en el dan pod. una hora. Sí, podemos comprar más, pero Caramba. no queremos todo, la verdad. Ya no se puede. Entonces, ¿nos esperas para la segunda parte? ¿Cómo no? Voy al baño y regreso. Ahora el baño, pues entonces, Bobia, que se lo acompañas. No, Agus es el que. Acuérdate de la palma. También es parte del combo de servicios. Hay que hablar de la línea de chef que estás sacando. Por favor. Hay que hablar del tema de cómo te independizaste. Cómo hay que hablar del tema de cómo te va mi amor, que cantaba Pandora. Exactamente, cómo te va mi amor, cómo te va. Sí. En el silencio la pregunta entre tú y yo. Exactamente. Me recordaste a Paco Stanley, güey. Bueno, esa era la idea. Paramos en Radio Real y seguimos en todas las plataformas de podcasting posibles e imposibles. Escuchas a los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.